En el libro de Génesis, en el capítulo 8, el primer libro del Antiguo Testamento, en el verso 20, Génesis capítulo 8 y verso 20, si está conmigo, pues lo leeremos. Dice la Escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la bendición que nos ha dado este día de podernos levantar, ver el sol y poder, oh Dios amado, congregarnos en este lugar para adorar juntos, Señor, tu nombre, glorificar tu nombre, oh Dios amado de la gloria, y seas tú, oh Dios, bendiciendo tu iglesia, consolándola, fortaleciéndola, guiándola, oh Dios amado, en medio de los tiempos en que vivimos. Sea tu nombre glorificado en medio nuestro, alentando el alma y el espíritu de nuestros hermanos, para que la gloria y la honra sea de ti, oh Dios amado. Seas tú llegando a los hogares para bendecirlos, oh Dios amado. Seas tú, oh Dios, con tu palabra, instruyéndonos, enseñándonos, oh Dios amado de la gloria, para que tu nombre sea glorificado en los corazones. Gracias te damos en esta hermosa mañana. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia del Señor. Sobre el tema de la adoración a Dios. Quiero hablar sobre lo que es la adoración a Dios. Tomé el texto bíblico de Génesis, porque en ese libro nosotros encontramos la primera adoración que hizo Noé después de que sale del arca y ofrece sacrificio a Dios, ofrece adoración a Dios. Es el primer hombre que encontramos en la Biblia dando adoración a Dios de esta forma. Quiero que veamos la adoración, en primer lugar, cómo se hacía en el Antiguo Testamento. Y luego veremos cómo es la adoración en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos a Noé edificando después del diluvio un altar a Dios para adorarle a Él. Los patriarcas adoraron a Dios. También encontramos al padre Abraham, que edificó altares a Dios. Lo mismo Isaac y Jacob, Moisés y Josué. Los altares que se edificaban era una roca o un puñado de rocas o inclusive un poco de tierra. Normalmente se edificaban en los lugares altos. Y ellos dedicaban ese altar y hacían sacrificios en los altares para adorar a Dios, para glorificar el nombre de Dios. Y estos hombres, a través de las Escrituras, nosotros encontramos que también fueron hombres sufridos, hombres que lucharon en la vida. O sea que la vida de ellos también no fue fácil, pero que estos hombres
decidieron levantar altares para adorar a Dios. No importaba las circunstancias de la vida de ellos, pero habían dedicado su vida a la adoración a Dios. Y eso es lo más hermoso que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. El altar era un lugar de adoración de los patriarcas. Estos altares eran dedicados a Jehová, exclusivamente a Dios. Nosotros encontramos en las Escrituras, a través del Antiguo Testamento, encontramos estos hombres levantando altares en diferentes lugares. No había un lugar específico para ellos, porque ellos eran peregrinos en la tierra. Ellos se movían de un lugar a otro, pero en su corazón, en su mente y en su ser, siempre estaba presente la adoración a Jehová. Y es lo más importante en la vida de estos hombres. Después de estos altares, se edificó ya de una forma, digamos, más formal, el templo. Después de los altares, el tabernáculo. Después del tabernáculo vino el templo, ya de una forma más organizada, donde el pueblo tenía que ir a un lugar específico que era el templo. Y en el templo se hacían los sacrificios de animales y se presentaban los holocaustos al Señor. Entonces vamos viendo progresivamente nosotros, Noé hace un altar, los patriarcas hacen altares, Moisés es el que va dándole progreso a la adoración a Dios, conforme Dios le va diciendo a Moisés cómo debe de instruir al pueblo en la adoración. La adoración, amados hermanos, es importante y es vital. Si lo fue importante para ellos en aquel tiempo, también lo es importante para nosotros en el tiempo actual. Entonces después este altar se convierte en el templo de Dios. La adoración se enfoca en un lugar específico donde se alababa y se glorificaba a Dios, en el templo de Dios. La mayoría lo tengo escrito. Porque aún me siento un poquito mal de este dedo. Ahora bien, se celebraban las fiestas. La Pascua era una de las grandes fiestas que se celebraba en el Pentecostés. La fiesta de los tabernáculos. Todas estas grandes fiestas se hacían y se celebraban en el templo. Por ejemplo, ¿cuáles son las grandes fiestas de la iglesia actualmente? Es la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Son las grandes fiestas que ahora celebramos en nuestro tiempo. Pues así era en el Antiguo Testamento. Ellos tenían grandes fiestas y el pueblo venía al templo, a Jerusalén. Y ese pueblo, cuando se reunía en estas grandes fiestas, ellos se alegraban y se regocijaban entre los hermanos y alababan a Dios juntos. Servían, había un jubileo, había una alegría y un gozo en este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que iban al templo de Jehová
para adorar y glorificar su nombre. Ellos sabían el propósito por cual ir a Jerusalén. Ellos conocían el propósito que era la adoración a Dios. Y eso es vital, es importante. Después de los altares, el templo, después que fue destruido el templo, que lo profetizó Jesucristo en San Mateo 24. Después del templo, lo que se construyeron fueron sinagogas, que actualmente son los lugares donde se reúne el pueblo de Israel. Sea en Israel o sea en las naciones donde ellos se encuentran, hay sinagogas. En el tiempo de Jesucristo ya habían sinagogas. En el tiempo de los apóstoles habían sinagogas. Ahora bien, la sinagoga es un lugar de reunión, un lugar de asamblea, un lugar donde se reunían ellos para la adoración a Dios. Eso era lo más importante, el lugar de reunión para ellos, para la adoración a Jehová. Ahora bien, el culto en la sinagoga consistía en la recitación del credo judío o el Shema, y decía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Y ellos eran instruidos a enseñar a sus hijos. Ellos se empeñaban y se esforzaban en la enseñanza de la palabra de Dios, enseñándosela a sus hijos. Y eso debe de ser algo que nosotros debemos de practicar en nuestro tiempo. La enseñanza a nuestros hijos de la palabra de Dios es tan importante y tan vital para el crecimiento de ellos y el conocimiento de ellos de Dios. Lamentablemente hemos perdido casi 6 meses de estudio para los niños. 6 meses que los niños no han recibido estudio bíblico. Ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos, por este tiempo no han recibido estudios bíblicos formales, excepto lo que ustedes han practicado en sus casas. Excepto lo que ustedes han dedicado a sus niños a enseñarles a ellos la palabra de Dios. Amados hermanos presentes y los que están viéndonos por medio de Facebook, es importante que usted instruya a sus niños. Enséñeles cada día que usted tenga la oportunidad de enseñarles las escrituras a sus hijos. Porque ahora usted está aquí. El día de mañana posiblemente ya no lo esté. Pero el tiempo que usted aprovechó con sus hijos, ese tiempo es el que va a producir en ellos el conocimiento de la palabra de Dios que usted les transmitió a ellos. Entonces, nuestros niños en nuestra era, ellos están acostumbrados a los sistemas electrónicos.
pues use ese mismo sistema electrónico para enseñarles la Biblia a ellos. Ahora vienen caricaturas en muñequitos, muchas historias bíblicas. Pues de esa forma también usted puede participar enseñando a sus niños. Instrúyalos desde pequeños. Enséñeles desde pequeños que vayan creciendo con el conocimiento de Dios. Porque cuando ellos entren a la universidad, se van a encontrar con algo muy diferente de lo que usted les ha enseñado. Y lo van a tratar de convencer a ellos de que Dios no existe. Entonces, estos niños tienen que tener raíces del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Me doy a entender, queridos hermanos? La importancia de enseñar a nuestros hijos, la importancia de instruir a nuestros hijos, la importancia de enseñar a nuestros hijos, la importancia de que ellos vayan preparándose para cuando papá y mamá ya no estén. Porque el futuro que a ellos les espera no es mejor que el que nosotros estamos dejando. Entonces, hay que prepararlos a ellos, queridos hermanos. No podemos ser negligentes en la preparación de nuestros hijos. Por eso esta iglesia se empeña, se enfoca en la enseñanza y los estudios de los niños, porque consideramos que es vital para todos. Consideramos que es vital para los niños, para los jóvenes y para los adultos. La importancia de enseñar a nuestros hijos. No hagamos lo que el mundo hace. No divaguemos a nuestros hijos con lo que el mercado del mundo nos está vendiendo. De alguna forma tenemos que ser muy sabios para llevarlos a ellos a las historias bíblicas, a la enseñanza bíblica, para cuando estos niños vayan creciendo tengan un conocimiento claro quién es Dios. Y entonces cuando ellos sean adultos, no se van a apartar de la verdad. Entonces, la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos está en 3 grupos. ¿Quieres saberlos? Muy bien. Primer grupo son los padres. Y como estamos hablando de la enseñanza de la Biblia o de la palabra de Dios, el segundo es los líderes o los pastores. Y tercer grupo son los maestros. Entonces, para nosotros es de gran importancia el estudio de las Escrituras. El conocimiento de las Escrituras es tan importante para usted como para mí y para nuestros hijos. Así es que cada vez que usted tenga la oportunidad, enséñeles una historia a sus niños. Enséñeles la historia de Sansón, de Josué, de José, de todos estos grandes hombres que hicieron historia en la Biblia. Enseñemos a nuestros hijos, porque los tiempos que a ellos les van a venir son tiempos más difíciles de los que usted y yo estamos viviendo. Por eso la importancia de la
enseñanza de la palabra de Dios. Para mí es muy importante que la iglesia del Señor conozca la Escritura y de acuerdo a la Escritura usted va a operar, va a trabajar, va a enseñar y va a vivir. Ahora veamos entonces la adoración cristiana. ¿Cómo ahora los cristianos adoramos a Dios? En el Antiguo Testamento se levantaban altares de rocas. Se hacían sacrificios. Pero ahora, ¿cómo es que la iglesia adora a Dios? La importancia de la adoración a Dios. Adorar a Dios no es hacer un desorden en la iglesia, ni correr, ni romper bancas. Las cosas, dice San Pablo, se hacen en orden, con conocimiento de Dios. Entonces, la adoración cristiana, el hombre fue creado para adorar a Dios y glorificar a Dios. Dice Isaías 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, para que le demos gloria a nuestro Creador. Entonces, cuando usted y yo tenemos ese entendimiento que usted y yo fuimos creados no solo para comer pupusas ni tacos, sino para darle, dice, la gloria a Dios. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así es que usted no viene del mono, ni tiene parecimiento a él. Dios es nuestro creador. Pero en la universidad no te enseñan eso. Y son muy inteligentes, pero no son sabios. Porque la sabiduría viene de Dios. Y usted sabe por qué no quieren enseñar que Dios es el creador del hombre, porque no quieren reconocer a Dios, no quieren adorar a Dios, no quieren someterse a Dios, sino que ellos son sus propios dioses. El hombre, por su orgullo, por su vanagloria, por su conocimiento racional, pero es limitado. Por muy inteligente que se crean, es limitado. Pero usted y yo reconocemos que somos creación de Dios. Y usted y yo adoramos al Dios verdadero. También dice la Escritura, si me ponen los jovencitos allá atrás en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué hermoso este texto bíblico. O sea, hay propósito con la vida nuestra, queridos hermanos. O sea, linaje escogido. Usted y yo fuimos escogidos por Dios. De entre los millones y millones de criaturas que hay, seres humanos en la tierra, Dios puso sus ojos sobre usted. Y te llamó de las tinieblas, dice. Te llamó de la oscuridad. Te llamó, te llamó, te llamó.
pero para que sea, dice, real sacerdocio. ¿Sabe por qué se lo llama real sacerdocio? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nación santa, pueblo adquirido por Dios con la sangre del Cordero de Dios. Fuimos adquiridos, fuimos separados, hemos sido salvos con el propósito de adorar a Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad sobre el conocimiento de Dios. Podríamos tener conocimiento humano de otras cosas, pero en cuanto a Dios, estábamos en oscuridad. No había resplandecido la luz de la justicia ni de la salvación de Dios en nosotros hasta el día que Él dijo: yo te separo para la gloria mía. ¿Ve qué hermoso es el Señor con nosotros? Pedro sigue escribiendo. Dice, vosotros, en primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted ofrece sacrificios a Dios de adoración. Usted mismo es el sacrificio de adoración a Dios. Por eso la Escritura dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así es que esto lo extrañábamos. Esto lo anhelábamos. No vamos a permitir que el temor y el miedo nos vaya a ganar a nosotros y nos prive de adorar a Dios con nuestros hermanos. Alabado sea su nombre. Muy bien, la adoración cristiana. Ahora voy a presentarles las distintas maneras de adorar a Dios. ¿Quiere que entremos ahí? Número 1, devociones privadas. 2, adoración colectiva, que es la que estamos teniendo acá. 3, adoración mediante el servicio cotidiano, que es usted el templo del Espíritu Santo y donde quiera que usted está, alaba a Dios. En el Antiguo Testamento tenían que ir al templo, pero ahora en el Nuevo Testamento usted es el templo del Espíritu Santo. Entonces usted puede adorar a Dios en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted esté, puede y tiene acceso a la adoración a Dios. Eso es hermoso, hermanos, porque nada de esta pandemia nos ha detenido de adorar a Dios, de glorificar a Dios. En cuanto a las devociones privadas, esto significa primordialmente oración y estudio bíblico, que es algo privado que usted hace.
La oración no tiene que estar sujeta a estar en un solo lugar con los ojos cerrados. La oración, usted puede levantarse a las 5 de la mañana y empezar a manejar para su trabajo y estar adorando a Dios. Y decirle, gracias Señor por este día. En vez de ponerse amargado como el otro que va al lado suyo, usted va manejando en medio del tráfico, pero va dándole gracias a Dios, número uno, por el día que le ha regalado. Gracias Señor por este día, gracias por mis hijos, por mi esposa, por la familia, gracias por el trabajo. Cuando hay ese espíritu de agradecimiento, la amargura no llega a usted. Un devocional personal, privado, con oración y estudio bíblico. Ahora bien, en 1 Timoteo 6:17 dice, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Quiere decir que todo lo que Dios te da es para que usted lo disfrute. ¿Qué cosas en esta tierra lo hacen a usted disfrutar? A mí es la comida. Bueno, la salud. No, pero que disfrutas. O sea, en el paladar. Cuando yo como, yo me siento agradecido con Dios y disfruto la comida. Cuando es buena. Ay, siempre cocina bien. Claro, lo primordial en esta vida es la salud suya. Pero ¿sabe qué es lo que menos cuidamos en nuestra salud? Trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y nos olvidamos de la salud. En esa parte venimos a ser irresponsables. ¿Por qué? Porque si no cuidamos nuestra salud, nuestros niños se quedarán. Cuide su salud. Usted debe de amarse a usted mismo. Véase en el espejo y diga, mire qué hermosa soy yo. Qué hermoso soy yo. Dios me hizo así. Acéptese a sí mismo. Ámese a sí mismo. Estímese a sí mismo. Adore a Dios como Dios lo hizo a usted. Creo que hemos avanzado, pero no hemos terminado. Y vamos a continuar el próximo domingo en cuanto a la adoración a Dios. Así es que, querida iglesia del Señor, es vital, es importante las reuniones como hermanos en la iglesia. Les vamos a estar informando después los cambios que vamos a ir haciendo. Asimismo, a los hermanos que están viéndonos, les vamos a hacer llegar los cambios que vamos a hacer para mejorar los servicios para cada uno de ustedes. Así es que, puestos en pie, querida iglesia del Señor, vamos a orar. Recuerden, nos quedamos en el punto donde distintas maneras de adorar. Ahí los quedamos. Y vamos a retomarlo el próximo domingo. Vamos a orar en esta hora. Padre, yo te doy gracias. Gracias por la vida que nos regalas. Gracias por el espíritu que has puesto en nosotros, que te podemos adorar y glorificar tu nombre. Haznos agradecidos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros seres queridos alrededor nuestro. Oh Dios, aún en la dificultad podemos gozarnos y alegrarnos, porque la presencia tuya es más importante que las cosas de este mundo. Enséñanos a adorarte en todo tiempo. Enséñanos a glorificarte en todo tiempo.
Yo te doy gracias por tu iglesia, Señor. Amén y amén.